a rescatar estas críticas o comentarios o las opiniones vertidas por tu servidor, y creo que tú también hiciste algunos comentarios sobre las preguntas de Guadalupe Lizárraga en esta última oportunidad que estuvo en la mañanera. Lo que salió al aire, mi querido Toño, a ver si lo tienes en la lista de videos de Sin Censura de hace unos días. Debemos de tener por ahí las preguntas que hace Guadalupe Lizárraga. Porque si hay algo que se dijo que estuvo mal dicho, impreciso, pues hay que disculparnos. Yo recuerdo que de lo que dijimos fue de que habían sido 2 madrazos mal dados. Esa es una apreciación, esa es una opinión. Eso no tiene nada que ver con hechos. Son opiniones, son subjetivas, es lo que pienso. Puedo estar equivocado o no puedo estar equivocado. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, Vicente, ¿quieres publicidad oficial? Tú eres empresario. Eso es una mentira, es una imprecisión. Por eso quiero leer lo que le prometí en redes sociales también a Guadalupe Lizárraga. Por cierto, coincidencia o no, otra de las firmantes de la carta contra Alfredo Jalife. Yo no sé si tenga que ver o no, pero quiero hacer esta acotación, decirlo abiertamente. Guadalupe Lizárraga también firma la carta contra Alfredo Jalife y hace ayer aclaraciones a Vicente Serrano sobre censura de Notimex y discriminación de Roberto Valdovinos. No, pues oiga, a ver, yo me siento muy importante que las aclaraciones las hagan a través de Sin Censura y que nos dirijan las cartas. En serio, se los agradezco. Mientras me encuentras pónsela completa, Toño, a ver si encuentras la pregunta y ponla desde la pregunta. Sí. La pregunta. Ah, ok, mira, ahí va. Leo, mientras Toño me saca el video que genera este texto que publica Guadalupe Lizárraga en su medio, Los Ángeles Press. Aclaraciones a Vicente Serrano sobre censura de Notimex y discriminación de Roberto Valdovinos. Estimado Vicente, respetuosamente te hago las siguientes precisiones que considero de gran pertinencia pública. Escucho con especial atención cada palabra del presidente López Obrador, a quien respeto y admiro desde hace más de 12 años, y por mi trabajo como periodista que informa a las comunidades mexicanas en Estados Unidos y en el norte de México. No sería congruente de mi parte haberle dedicado tantos años de mi vida a defender el proyecto de nación impulsado por él, para después conducirme de manera pusilánime o indigna. Soy una más de los 30 millones de mexicanos que han luchado por la democracia y el respeto al Estado de Derecho en nuestro país, y lo sigo haciendo con el mismo espíritu, valor y pasión. Mi trabajo habla por sí solo. No necesito defenderlo, aunque se lo adjudiquen otros periodistas. Con la información yo no lucro, es un derecho que hago valer. Las palabras del presidente López Obrador cada mañana nos estimulan a expresarnos con libertad y a ejercer este derecho a informar sin censura. Es lo que hice la mañana del 30 de abril de 2019, reitero, con todo respeto a su investidura presidencial. Sin embargo, los comentarios en tu programa para desacreditarme por mi pregunta en la conferencia matutina no corresponden al mismo espíritu de libertad al que nos conmina nuestro presidente. De manera desinformada manipulas a tu audiencia promoviendo la descalificación contra mi persona para favorecer a un par de servidores públicos que se equivocaron en su proceder y que han afectado la vida de otras personas. Nada más dañino para nuestra democracia en ciernes y para la compleja transición política que vivimos. Tú ves tensión en un ejercicio transparente de libertad. No obstante, mi pregunta no tiene recovecos ni trasfondos. Insisto, ¿cómo transforma el presidente sus decisiones en acciones de gobierno si los servidores públicos no logran traducir esas decisiones en una auténtica gestión pública de la manera más apropiada y respetuosa para nosotros, el pueblo, en evocación al espíritu liberal del país que nos acogió a ti y a mí en circunstancias diferentes? Di 3 ejemplos, uno que corresponde a la acción vergonzosa del titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Roberto Valdovinos, al discriminar, difamar y agredir física y verbalmente a Francisco Ramírez, inmigrante en Nueva York por más de 20 años, albañil de oficio, quien además ha ayudado a decenas de víctimas de la guerra del narcotráfico con recursos de sus propios bolsillos, sin reclamar espacios de protagonismo político. O al coartar la libertad de expresión del inmigrante Bruno Jesús Castrejón, quien pedía
se le respetaran sus 2 minutos de participación en el Foro Consultivo de Nueva York para proponer un cambio en el formato de la recopilación de propuestas, y no ha sido la primera vez que le coartan su libertad de expresarse en estos espacios públicos. Por el contrario, Valdovinos, con una visa de estudiante y sin empatía alguna con el pueblo, una vez instalado en Nueva York, pretende representar a quienes hemos cruzado la frontera con el corazón en vilo, huyendo de la violencia institucional y viviendo en condiciones de precariedad extrema por no tener papeles, hogar ni conocer el idioma. Y aún así, nuestra compasión y ferviente deseo de ser un país digno y en paz, con nuestro trabajo clandestino, ayudamos a nuestros paisanos que se quedaron en medio del huracán provocado por el combate parcial al narcotráfico durante la administración de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, generando cientos de exilios, y no solo a los Estados Unidos, sino también a Europa. Tú y yo tenemos perspectivas diferentes de lo que es el poder público. Tú eres empresario, yo soy periodista independiente inmigrante. Tú pides publicidad gubernamental para tu medio. Yo sostengo mi medio con mi trabajo alternativo para seguir siendo independiente. Tú generas compromisos y amistad con servidores públicos de este nuevo régimen. Yo los observo, los vigilo, como en el viejo régimen, porque ese es el trabajo de un periodista en una democracia, y porque cada decisión de un funcionario en el espacio público, sea correcta o equivocada, tiene consecuencias para todos, lo sepamos o no. Yo te pregunto, ¿a quién crees que beneficia la actitud autoritaria, como la llamó nuestro presidente, de Roberto Valdovinos? Tú presumes una amistad con él. Yo solo me baso en los hechos y por supuesto no me siento representada por alguien que le hace daño a la imagen del presidente López Obrador y que desprecia a los migrantes que con su trabajo han hecho posible que nuestra nación se mantenga de pie. El presidente López Obrador, lejos de los microdespotismos de sus empleados, representa un cambio de vida pública en el que el pueblo finca la esperanza de empoderarse y de construir sus libertades día a día bajo la restauración plena del Estado de Derecho. Esto es lo que hace Francisco Ramírez, un albañil que en su juventud huyó de la pobreza extrema de un pueblo del estado de Hidalgo, aprendió el idioma y se volvió activista por los derechos humanos para ayudar a las víctimas que iba dejando el sistema neoliberal. Ahora le dicen provocador porque hace preguntas incómodas para los achichincles del gobierno, y estoy usando las mismas palabras de nuestro presidente. El segundo punto que mencioné en la conferencia matutina fue con respecto a San Juana Martínez, titular de la agencia noticiosa del estado Notimex, responsable de la difusión del video cortado de mis denuncias del 29 de marzo de 2019 sobre las agresiones de Isabel Miranda Torres y las amenazas de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para acallarme por el mismo caso. Tú te ubicas incondicionalmente en su postura autoritaria, por demás grosera y con una falta total de inteligencia política. Afirmas en tu programa que me desmiente. No obstante, tuiteros le demostraron que efectivamente el video de Notimex estaba cortado específicamente en esa denuncia en la conferencia matutina del presidente, y 4 días después Notimex difundió una entrevista de Isabel Miranda Torres llamándola luchadora social. Solicité públicamente una explicación de por qué decidieron cortar ese fragmento del video más allá del apagón de la energía eléctrica, y no recibí respuesta. El apagón es una respuesta pueril de un amateur en comunicación y no justifica el corte del video, puesto que había alternativas para ser restaurado por completo, como lo hicieron un mes después por mi insistencia ante el presidente de la República. Ya antes había puesto una queja ante la Secretaría de la Función Pública, escribí varios tweets pidiendo una explicación y le hablé por teléfono a Jesús Cantú, asistente de comunicación social de Presidencia, y no se corregía el corte del video, insisto, independientemente del fallo de energía eléctrica. Yo recuperé el video completo gracias a las grabaciones de los youtubers como Lord Molecula y Sandy Aguilera, que lo subieron completo a sus canales. Después de mi denuncia del 30 de abril al presidente, Jesús Cantú se acercó a mí y me afirmó que el video completo ya lo había solicitado a Canal 11 para restaurarlo en el servicio de Notimex. Si lo pudieron hacer ahora, ¿por qué no lo hicieron aquella mañana del 29 de marzo? Te hago la pregunta, ¿de qué me desmiente San Juana Martínez? Las evidencias, comentarios y entrevistas ahí están. Que no las quieran ver no significa que no existan. Y otras preguntas más. ¿A quiénes crees que afecta el despotismo de estos servidores públicos? ¿De qué lado está Notimex si Isabel Miranda representa uno de los peces gordos de la corrupción del sistema de procuración de justicia del PRIAN? ¿A quién afectan las decisiones del titular de una agencia de noticias que promueve la voz de la corrupción y no la de las verdaderas víctimas, que insulta a periodistas? Nada más que el presidente López Obrador, que se comprometió a no fallar a México. A nadie más afecta porque nosotros, el pueblo, estamos acostumbrados a sobrevivir en medio de la guerra contra la corrupción, las amenazas, el miedo, la impunidad y el delirio despótico de los funcionarios públicos. Sabemos romper cercos mediáticos como lo hicimos con los feminicidios de Ciudad Juárez, con las policías comunitarias de Guerrero, la fabricación de delitos a Nestora Salgado y la fabricación de culpables desde el gobierno de Fox, entre muchos otros casos. El tercer punto relacionado con Notimex es la violación de derechos laborales
laborales de los corresponsales en el extranjero. Por último, te recuerdo que el presidente López Obrador dijo ayer y lo enfatizó hoy de nuevo, que necesitamos reconstruir el tejido social, que no va a haber impunidad, que se iba a sancionar a la autoridad que protege delincuentes y que él especialmente no iba a proteger a nadie. ¿Sabes cómo se reconstruye el tejido social de una nación golpeada y sometida por el neoliberalismo? Ejerciendo nuestros derechos y libertades, hablando con la verdad, siendo solidarios con los más vulnerables y predicando con el ejemplo. La crítica es parte de los contrapesos que necesita un gobierno que se propone construir democracia. Yo te pido respetuosamente que ayudemos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a reconstruir nuestra nación, pero la ayuda que él necesita para impulsar este cambio no es el trato salamero, acrítico o servil. Nos necesita responsables de nuestras palabras porque las palabras son acciones. Nos necesita honestos, transparentes y valientes en lo que hacemos porque generar información veraz ayuda a que se corrijan los errores de la nueva gestión pública y ahí donde se produce un error marcado por un microdespotismo del viejo régimen, es necesario que lo denunciemos para que se corrija porque al hacerlo generamos un bien público, es decir, un bien para todos, incluyéndote a ti y a todos los mexicanos que vivimos dentro y fuera de México. Un bien público incluso para los que no han nacido. De esto se trata, construir democracia. Por cierto, te agradezco haberme abierto los micrófonos en Palacio Nacional, uno de los pocos, para hablar sobre el falso caso Wallace. Bueno, pues esta larga aclaración de Guadalupe Lizárraga merece una no tan larga respuesta de este servidor. Mi querida Guadalupe, estás equivocándote. Creo que estamos del lado correcto, estamos del mismo lado en esta batalla. Aquí te hemos dado las cámaras y los micrófonos de Sin Censura y no por un par de críticas u opiniones, apreciaciones de este servidor, puedes, con mucho respeto lo digo, deschongarte de tal manera. Aquí, no sé si te diste cuenta, pusimos al aire casi en su totalidad la entrevista en el Senado de Nestora Salgado, la senadora de Morena, incluyéndote a ti y tus declaraciones como la periodista que respetamos y la respetamos por tu congruencia. Pero eso no significa que pueda dejar pasar imprecisiones y, para ser sincero, hasta mentiras de tu parte. No intento desacreditarte por las preguntas. Simple y sencillamente dije que consideraba que eran 2 madrazos mal dados. Pero si en determinado momento consideras que sí fueron certeros tus declaraciones y tus planteamientos al presidente, te ofrezco una disculpa. Pero lo que no voy a permitir, decía, son las mentiras. Se ve claramente que tú no me conoces. O no ves el programa, o no estás al tanto. Dices que yo soy empresario, mientras tú eres periodista independiente. Sí, yo soy empresario, periodista independiente y de larga carrera en Estados Unidos. Que pido publicidad gubernamental para mi medio, lo que es totalmente erróneo, mentiroso, calumniador. Si nosotros hemos sido el medio que ha generado la polémica por decir no a la publicidad oficial, por favor, no demerites con estas declaraciones una lucha que nos ha costado suscripciones, pleitos y agarrones con otros compañeros que piensan diferente a nosotros. Que yo genero compromisos y amistad con servidores públicos de este nuevo régimen, demuéstramelo. Dices que yo comí antes de la entrevista que le realicé a Roberto Valdovinos en la Ciudad de México hace unos meses. Claro que sí comí con él. Y comí con mis colaboradores también. Y yo pagué la cuenta. Dices que me menciono que es mi amigo. No, yo no tengo amigos en la política. Otra cosa importante sobre el caso de Roberto Valdovinos. Si cometió un error, que enfrente las consecuencias. Que se atenga a las situaciones disciplinarias que así considere el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No soy ni amigo, ni salamero, ni apapachador, ni mucho menos niñera de nadie. Espero que quede claro. Dices que a Roberto Valdovinos, que tienes los pelos de la burra en la mano, que a Roberto Valdovinos no me lo presentó el padre Solalinde. Qué mentira tan grande. A Roberto Valdovinos no me lo presentó el padre Solalinde. Y la primera vez que lo vi formalmente a Roberto Valdovinos fue ese día
en el que comimos antes de hacerle la entrevista. Como he comido con el diputado Gerardo Fernández Noroña, con el propio padre Solalinde. Así que me parece muy extraño que busques de alguna manera, sé que a lo mejor tu ego periodístico, tu ego profesional se lastimó por los comentarios de este servidor y tal vez de mi compañero Antonio Toño Ruiz, pero no es para tanto, mi querida Guadalupe Lizárraga. Lo leo porque soy transparente, porque soy honesto, pero creo que sí se necesitaba aclarar. Se necesitaba aclarar que para tener diferencias, para tener visiones diferentes, no se necesita calumniar, no se necesitan mentiras. Ojo, si Roberto Valdovinos cometió algún ilícito, alguna falta al reglamento, que enfrente las consecuencias. Yo en su momento pensé o pensaba que no se trataba de un caso de discriminación. Está para el debate, creo yo que está para el debate. Y no por eso me van a descalificar. Pero que yo diga que hay que protegerlo, no, que quede claro. Y sobre lo otro, pues me parece verdaderamente una locura, porque nosotros también tenemos nuestras diferencias con San Juana Martínez. Incluso hice críticas a San Juana Martínez porque decía que ella no censuraba a nadie, decía, pero sí bloqueaba en Twitter, porque hay muchas críticas acerca de San Juana Martínez. Creo que estamos del mismo lado, simplemente con diferencias que me parecen menores, pero insisto, nada más para dejar en claro una cosa, que respete tu trabajo, una cosa, que te dé el derecho de réplica, pero otra cosa es que vaya a quedarme callado ante imprecisiones o ante mentiras. Espero que haya quedado claro, mi querido Toño. Aquí, como no tenemos nada que esconder, pues leemos tanto la carta de Víctor Hernández como la de Guadalupe Lizárraga. Y gracias por darnos esta importancia, porque para nosotros es hasta sorprendente que hagan las aclaraciones con dedicatoria, con nombre y apellido a un Vicente Serrano en Sin Censura. Y yo simplemente quiero comentarle a Guadalupe, a quien aquí tuvimos la fortuna de entrevistar precisamente sobre ese caso Wallace, que en efecto los mexicanos necesitamos periodistas críticos, pero también necesitamos mucho profesionalismo en este oficio, definitivamente. Algo que nunca se me va a olvidar de la carrera, cuando yo estudié periodismo, es ¿cómo decirlo? Esa obligación que nos impusieron verdaderamente todos nuestros maestros, profesores, sobre el rigor periodístico. Rigor periodístico ante todo, comprobación de fuentes, sustentación de argumentos. Los periodistas en un principio evidentemente tienen que dar a conocer la noticia de forma imparcial, pero si omiten un comentario, que eso se vale. Si un periodista emite un comentario, tiene que sustentarlo con pruebas. De eso se trata una denuncia. Una denuncia tiene que sustentarse con pruebas. Aquí, Guadalupe, lo que me preocupa de todo esto es que lanzas la acusación hacia Sin Censura y hacia el titular de ese espacio, que es Vicente Serrano, de ser empresario, que busca un beneficio económico en concepto de campañas oficiales, cuando no es cierto, cuando es exactamente lo que él menciona. Es una de las situaciones que nos han caracterizado como medio independiente, como el medio independiente en el que tú también te desenvuelves. Somos verdaderamente un medio independiente sin censura. Lo repetimos una y otra vez. Político que diga que es nuestro amigo está mintiendo. Esa es una realidad. Somos periodistas aquí y yo te pediría, en todo caso, que si tienes esta acusación de, nosotros aceptar dinero de campañas oficiales o ser amigo de políticos, que presentes las pruebas, que te sujetes al rigor periodístico y a la sustentación de los datos con esto, porque pues el público lo sabe, el público lo ve en este programa. No tenemos un solo un solo spot, un solo comercial que tenga o que huela a política.
tenemos patrocinadores que son un despacho de abogadas de inmigración, porque obviamente estamos comprometidos con la lucha de los inmigrantes en el mundo. Tenemos un taller mecánico, tenemos una zapatería, tenemos una agencia de cable, pero en realidad no tenemos ni un ápice que tenga que ver con políticos. Nos dan ñáñaras los políticos, esa es la realidad. Uno puede, y estoy seguro que esto te lo pudieron haber dicho en la universidad, algo que nos dicen los periodistas desde que estamos en primer semestre. El periodista sale de su casa, desayuna con embajadores, come con presidentes y cena con reyes y se regresa a su casa en autobús. No es lo que siempre nos dicen eso. Bueno, en efecto, nosotros tenemos que relacionarnos con los grupos de poder en este tipo de situaciones para poder platicar con ellos, para tener una entrevista con ellos. Y lo hacemos de la forma imparcial, imparcial y totalmente legítima y transparente. Nosotros en Sin Censura, como producción, en ningún momento aceptamos que nos regalen una comida o que nos inviten a comer o que nos inviten a tal lado. Nosotros pagamos por las comidas precisamente por eso, para evitar un conflicto de intereses. Como producción, como empresa, si lo quieres ver así, lo asumimos de esa forma para evitar algún problema, para evitar un conflicto de intereses. Lo voy a repetir hasta el cansancio y lo voy a pedir una vez más como colega. Si tú quieres lanzar esta acusación, demuéstralo con pruebas. Si no, tienes que honestamente retractarte de lo que dijiste porque es una mentira. Estoy convencido que es una mentira. No solo estoy convencido, me siento difamado como parte de este espacio, como parte de este gran noticiario que llamamos Sin Censura. Y con la disculpa basta, o con la aclaración basta, si no te quieres disculpar. Mi querida Guadalupe, para que veas que hay buena lid de nuestra parte, buena onda. Leímos completamente en tu totalidad tu carta. Y nada más para aclarar que somos tan independientes, tan abiertos, tan transparentes, tan honestos, que ya te entrevistamos una ocasión para destapar las trácalas que tú denuncias de Isabel Miranda de Wallace y las irregularidades en el caso de su hijo supuestamente secuestrado y asesinado. Y con esa misma certeza de que estás del lado correcto de la historia, cuantas veces sean necesarias las cámaras y los micrófonos de Sin Censura para exponer este caso. Porque no podemos permitir que Isabel Miranda de Wallace amenace a la revista Proceso y a Ricardo Rafael, el periodista que escribió el reportaje, que tú dices que de alguna manera también se te plagió o que se utilizaron muchos datos de tus investigaciones que llevas por tantos años, pero no hay que permitir que Isabel Miranda de Wallace amenace con demandar a un medio de comunicación. Ahí creo que estamos del mismo lado de la mesa. Sí, nos sumamos. Y nuevamente nos sumamos a decirte, te respetamos por lo que estás haciendo, creemos que estás del lado correcto de la historia, y aquí están las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, sin dolores y sin... ¿cómo se dice? Sin rencores. Y a ver, aquí sí quiero también hacer la aclaración. Yo creo que México necesita periodistas muy al estilo Guadalupe Lizárraga, definitivamente. Lean, por favor, le voy a pedir al público consentidor que lean un libro de Richard Kapuczynski que se llama Los cínicos no sirven para este oficio. Se refiere al oficio del periodista. Es un ensayo, es un librito muy pequeño, lo venden en cualquier librería. Los cínicos no sirven para este oficio, que explora precisamente eso, ¿no? Cómo es que el periodista también tiene una labor de opinión, de denuncia, de sacar a la luz los hechos de los que nadie quiere hablar, de hablar cuando se necesite. De eso se trata el periodismo. Si pueden, este fin de semana, busquen ese libro de Kapuczynski, de Richard Kapuczynski. Siempre que lo intento decir completo, es como un trabalenguas, como camarón caramelo. Inténtame decirlo así. Pero bueno, búsquelo. Creo que México necesita periodistas muy de ese estilo, que no sean cínicos, ¿no? Y creo que Guadalupe Lizárraga lo hace una y otra vez.
¿no? Busca mediante la denuncia, mediante la investigación, ella lo sabe perfectamente, denunciar lo que los demás no se atreven, ¿no? Muchos no se atreven, nosotros también aquí lo hacemos, por eso nos sumamos a la lucha, pero vamos. Ahí le va esta.